Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Pedreira. Soy candidato de doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida y también director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, entidad radicada en Miami, comprometida a recoger las historias de la lucha contra el castrismo en Cuba. Y esta mañana seré maestro de ceremonia para esta conferencia. Tenemos un panel de expertos sobre la temática en Ucrania de diferentes ángulos, pero vamos a comenzar con la profesora Anastasia Gemel, que ejerce en la Universidad Pedro Mohyla del Mar Negro y reside en Mykolaiv, Ucrania, y nos acompaña por Zoom. Hola, tengo que decir un poco ahora sí, pero tenía como problemas con conexión, ahora todo bien. Y soy Anastasia Khmel y vivo en Mykolaiv de mi nacimiento. Y quería decir que esta guerra que ahora continúa en Ucrania es guerra continúa desde 2014. Decimos en Ucrania que también ella tiene en su historia casi 300 años, 300 años, sí. Y ahora en Mykolaiv, por ejemplo, el alarma del aire, pero estoy en mi casa porque pienso que es sitio más seguro para mí. Tengo un corredor donde hay móvil de vivienda y conmigo también están mis hijos y no hay esposo en casa porque ahora él ayuda a nuestro servicio militar y ayuda como es defender nuestra ciudad. No puedo decir que cada día tenemos lucha muy cerca de nuestra ciudad, pero cada día tenemos alarma del aire y a veces también tenemos bombardeando por toda ciudad, también por el centro donde vivo. Hay muchos destruidos y hay muertos. Desde cuando un misil destruyó nuestra administración regional de Mykolaiv el 12 de marzo. Ahora sabemos que hay 32 muertes de esta destrucción. También hay mucho más destrucciones en Mykolaiv, pero nuestras autoridades decidieron no dar a nos mucha información qué tenemos, qué destruidos y cuántos muertos tenemos en nuestra ciudad y nuestra región. Pero tenemos silencio para vivimos más o menos normal, como es posible, porque tenemos que trabajar. Por ejemplo, estoy profesora, tengo que dar clases a distancia o en línea y tenemos que nuestra vida más o menos normal. Y sé que Mykolaiv es región de Mykolaiv tiene mucha importancia, es punto estratégico en el sur de Ucrania. En Mykolaiv tenemos 3 plantas de astilleros y casi 60% de buques militares de periodo Unión Soviética construyeron a nuestra ciudad.
también hay otras instalaciones muy importantes en nuestra ciudad y nuestra región tiene y otros importantes puntos para los rusos y por eso quieren apoderarse a nuestra región, tener influencia, conquistar nuestra región y sé que que muchos pueblos ahora están destruidos por artillería rusa, por misiles rusos, por ataques de barcos rusos y otras cosas. Pero nuestro ejército, nuestra como es armada de nuestra ciudad tienen táctica y estrategia más o menos normal porque estoy viva, mi familia es viva y tenemos defensa más o menos fuerte y quiero pensar que todo será bien para nuestra región y para hoy tenemos solo un pueblo que que está ocupada por los rusos. Es como pueblo que está muy cerca de frontera con región de Gerson, es Snigurivka. Pero nuestro ejército quiere revolver como es este pueblo a nuestra influencia y sé que hay ataques para hacer esto. Pero no, repito, que no tenemos mucha información eso. Y, por ejemplo, si hay preguntas, voy a explicar y voy a explicar más. O se la dice a Daniel y también la dice. La pregunta es la siguiente para la... No hay altavoz ahí. No hay sonido ahí. Hay un sonido. Mira, acércate al micrófono, por favor. Es que yo lo voy a repetir cuando él lo diga. Haz la pregunta más concreta. Dígame la pregunta. La pregunta es la siguiente. Antes de los juicios de Nuremberg, para juzgar a los criminales de guerra de los nazis, hubo un juicio importantísimo en Ucrania, en la región de Kharkov, donde fueron condenados en 1943 tres oficiales, altos oficiales nazis y un colaborador ucraniano o ucranio que ellos por crímenes de guerra, por haber bombardeado el sur de Ucrania y haber asesinado a miles de personas. Yo quisiera saber si eso lo saben allá en Ucrania, que le puede pasar a los asesinos de este momento encabezados por Vladimir Putin. Anastasia, la pregunta básicamente es que hay precedentes en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial de juicios contra criminales de guerra y si ustedes considerarían ese precedente en cuanto a los criminales de guerra rusos, o sea, desde la jerarquía, o sea, desde Putin hasta el mando general o el mando militar que se encuentra en Ucrania liderando la guerra. Eso fue en la ciudad de Kharkov. Específicamente hablando de Kharkov. Tengo que decir sobre cómo es, perdón, qué podemos hacer después de la guerra con asesinados rusos. Esto me parece que no es pregunta para ahora.
de empieza tenemos que ganar y después toda otra, porque ahora tenemos cosas más importantes de vivir y otras cosas. Por eso ahora no quiero comentar esto, no es en tiempo, no es el tiempo. ¿Cómo está la moral del pueblo ucraniano en estos momentos? Perdón. El ánimo moral del pueblo ucraniano en estos momentos. Ahora nuestro sentido, no, sentimos nosotros muy mal, tenemos miedo de todo que está pasando alrededor de nosotros, pero tenemos que tener silencio para ganar. Y hay mucha gente en Ucrania que tiene dolor porque en Rusia, en Bielorrusia están sus familiares, están parientes y no, es cosa muy, muy fácil para toda gente. Pero que más dolor que ellos no entienden qué está pasando en Ucrania. Ellos piensan que Rusia no destruida casas residenciales, no muertan civiles y otras cosas, pero no es así. Y muy, muy fácil mostrar a ellos la verdad, porque ellos no quieren oír, no quieren entender. Y mucho tiempo, desde 1991, propaganda rusa dicen a todos la mentira sobre la Ucrania, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, sobre nuestra lengua. Ellos hablan que no tenemos culturas, su propia cultura, su propia lengua y otras cosas, pero todo es mentira. También en últimos años, ellos dicen a su gente, a rusos, que los niños de Donbass, perdón, que no puedo ahora entender una palabra, que tenemos culto de muertos de los niños de Donbass, pero hasta 2014 nadie de niños de Donbass no muere. Y no sé por qué ellos piensan que tenemos culpa. No tenemos culpa. Todo eso hace Rusia y hace para devolver su poder en territorio de Ucrania. Quiere conquistar todo nuestro país para tener, para tener influencia a toda Europa y posible más eso. Anastasia, por acompañarnos vía Zoom en esta noche para ustedes. Oyeron de la profesora Anastasia Gemel, que ejerce en la Universidad Pedro Mohyla del Mar Negro y reside actualmente en Mykolaiv, Ucrania. Ahora nos acompaña también de Ucrania Irina Lyubishkina, gerente para América Latina de la empresa MGID, graduada de la Universidad Taras Shevchenko de Kiev. Si se me oye bien, voy a presentarme. Pues me llamo Irina Lyubishkina, soy una chica ucraniana de 23 años y soy estudiante de la Universidad de Kiev. Antes de esto, 6 años vivía la vida corriente de
Italia. Y antes del día 24 de febrero, cuando un misil se cayó frente de mi casa, y así empezó la guerra para mí personal. Y yo no podía imaginar que algo parecido puede suceder con mi patria en el centro de Europa en el siglo XXI, pero es mi nueva realidad y en ella ahora vivo con toda mi familia, porque pues, los rusos invadieron como los cobardes a las 4 de la mañana, como los nazis. Y la primera noche en Kiev la pasamos en el refugio aéreo sin dormir, escuchamos los sonidos de los bombarderos. La sirena aérea también no paraba de gritar. En aquel entonces entendimos que ya Kiev no es un lugar seguro, una ciudad segura, y al coger solo maleta no nos fuimos. Entonces al día siguiente llevó mi hermana menor, mi gato, y desplazamos al oeste de Ucrania, en las zonas más seguras, cerca de la frontera con Polonia, cerca de Lviv. Ya que en Kiev desde los primeros días faltaba comida, medicamentos, tiendas estaban vacías. El ejército ruso entró en las cercanías de Kiev, se apoderó de los pueblos cercanos y su meta principal fue rodear a Kiev y cambiar el gobierno. Mis padres se quedaron en casa en la ciudad cerca de Kiev, que también empezaron a bombardear. Ya que mi mamá trabaja en la policía, ella acepta las llamadas urgentes sobre los bombardeos, destrucciones, víctimas, etc. Mi papá está luchando al lado del ejército ucraniano, pero ahora tiene problemas con sus rodillas y está en hospital. Mis amigos chicos también están en el ejército ucraniano, protegiendo nuestra tierra, y mis conocidas chicas se convirtieron en los voluntarios y ayudan a la gente corriente con los alimentos, medicamentos, ropa, compartiendo la información, la verdad, etc. Ahora, yo creo que en Ucrania está luchando contra un Hitler segundo, un animal sin principios y corazón, porque tengo otros conocidos que estaban en la ciudad de Okhtirka, en una región de Sumy, cerca de la frontera rusa también. Ellos estaban en el sótano durante 7 días con un niño semanal sin nada. Y muchas otras ciudades fueron apoderadas por los rusos y destruidas totalmente, junto con miles de habitantes en ellos. Y ahora estas ciudades simplemente no existen. Según la información que tengo yo, Europa ya aceptó más de 6 millones de refugiados. Incluso el número mayor se trata de los desplazados dentro del país. Yo no sé si hace falta explicar todos los horrores que pasan, porque la gente civil está muriendo, los niños, los abuelos. Los rusos bombardean los colegios y hospitales, y guarderías y iglesias, y básicamente para ellos no es nada santo. Y yo sé, y yo estoy segura de que Ucrania va a vencer esta guerra pronto y será un país independiente europeo. Y el único deseo mío es volver a Kiev, y yo sé que ellos no podrán ladrar a mi juventud. Muchas gracias, Irina. Antes de pasar a preguntas del público, queremos cederle la palabra un segundito a la profesora Anastasia Gemel, que quiere decir algo ya para finalizar. No, era solo que me dijeron que quería decir algo para concluir. Disculpa, que no se oye. Olga, pues no entiendo pregunta. ¿Puedes ayudarme? Y yo estoy encantada de ayudarte, pero lamento que tampoco oigo la pregunta. No sé. Irina, ¿me oyes a mí? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar para preguntas del público para Irina. Venga. Más que una pregunta, es algo que quiero... Micrófono. ¿Puede venir para acá? Perfecto. ¿Dónde va? Yo no voy a hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Yo no voy a hacer una pregunta. Yo más bien quiero decirle algo a Irina y a su pueblo.
tenemos un enemigo común, que son los rusos. Y ustedes están dando un ejemplo de dignidad, de decoro, de valentía. Y le han demostrado al mundo que cuando se ama la patria, todo es conquistable. Esperamos muy pronto la victoria, pero ustedes le han dado un ejemplo de estoicismo a la humanidad. Todos los días rezo por tu pueblo, que ya también lo siento mío, soy cubano. Y como dije, tenemos un enemigo común que tenemos que derrotar. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por apoyo de todos ustedes, por que todos ustedes quieren saber la verdad, porque todo eso es muy importante para nosotros. Me parece que una parte para nuestra victoria es que el mundo supa la verdad. Y por eso, muchas gracias a todos ustedes para esta unión, para podemos decir todo que decimos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos ustedes también. Yo estoy de acuerdo con mi compañera 100%, que sabemos sin duda que vamos a ganar en esta guerra, y lo que es más importante es que no solo Ucrania ahora está luchando contra los rusos, sino todo el mundo está con nosotros, ayudándonos, compartiendo la verdad, ayudando con todo, y con dinero, y con la arma, y con farmacia, y con comida, y con este apoyo de todo el mundo, incluso del mundo de los países que están muy lejos, y sabemos que ojalá pronto ya podamos vivir en un país en paz. Y aquí en este público tenemos representantes de las comunidades cubana y venezolana del sur de la Florida que están en solidaridad con ustedes. Quería saber un poco más de lo que están más o menos hablando en estos momentos sobre la solidaridad internacional. ¿Cómo ven? ¿La ven creciendo? ¿La ven estancada? ¿Cómo ven esa solidaridad desde que empezó la guerra hasta ahora? Y puede ser Irina o Anastasio. Solidaridad para nosotros, solidaridad de todo el mundo en este momento, en esta guerra, es muy importante para nosotros, porque en nuestra historia tenemos muchos episodios cuando no tenemos esta solidaridad, esta apoyo, esta ayuda, y no pudiéramos en estos años tener nuestra misma país. Y ahora, con esta ayuda, con esta solidaridad, me parece, ganaremos y tenemos nuestra victoria y tenemos nuestra soberanía y independencia. Y posible, Irina quiere decir más. ¿No? Sí. ¿Queda alguna pregunta más? Si no, pasamos al resto del panel. Bueno, muchísimas gracias, Anastasia, y muchas gracias a Irina, aunque perdimos la señal, por acompañarnos en estos momentos tan difíciles en su país y estar con nosotros y decirnos lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Ahora pasamos a Álvaro Alba, que es historiador, periodista cubano de origen, aunque vivió en Ucrania varios años y estudió en ese país, y su familia es ucraniana. Así que, Álvaro, por favor.
Gracias a todos. Yo creo que primero a Pedro Corso, que cuando hablamos de esta iniciativa enseguida la asumió, puso al instituto y también a la Organización de los Venezolanos Exiliados yo creo que es el primer evento aquí en la ciudad de Miami donde contamos con una conexión directa y estamos escuchando no los titulares de un periódico o no el reportaje de una televisora de 1 minuto y medio sobre el tema o de especialistas que nunca han estado en Ucrania y que no conocen la historia del país y que tratan en ocasiones de poner este conflicto entre Rusia y Ucrania dentro de teorías conspirativas y tesis más allá de la realidad y de lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Yo no puedo decir más nada después de dos testimonios de dos excepcionales mujeres ucranianas que tengo el honor de conocerlas después que se inició en conflicto, buscando en Ucrania personas que pudieran, dominando el idioma español, llevarle a través de Radio y Televisión Martí, donde laboro, la realidad de lo que sucede a los cubanos. Y tanto la profesora Anastasia, quien es la jefa de cátedra de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Universidad Petro Mogila en Mykolaiv, y también la joven Irina, que es gerente para América Latina de una de las empresas de IT de Ucrania. El testimonio de ella yo creo que es la joya de esta conferencia. Solamente yo quiero agregar que en Ucrania siempre tuvo la independencia como uno de sus elementos esenciales de existencia. Ucrania, cuando formaba parte del Imperio Ruso, como lo pertenecía a Finlandia o Polonia, siempre tuvo un movimiento nacionalista, como lo tuvieron todos los países de Europa, que algunos sin estar unificados, como fue la propia España o la propia Italia, que tenían otras naciones dentro de su imperio o dentro de su formación. Los ucranianos, no en balde para ellos, su poeta nacional es Taras Shevchenko, que nació esclavo dentro de lo que se llamaba los plebeyos de la gleba. Y Taras Shevchenko, que tenía unas cualidades excepcionales como pintor, como poeta, como escritor, uno de sus manifiestos nacionales para los ucranianos es su poema Testamento, donde plantea que de morirse, él quiere morir en una Ucrania, que lo entierren en una Ucrania libre, en una Ucrania independiente. Y ese es el poeta nacional de ellos, como para nosotros un José Martí, que también soñó con la libertad y la independencia de Cuba. Y para los ucranianos del siglo XX fue un siglo contradictorio y también de lucha. En el año 17, cuando desaparece el Imperio Ruso, Finlandia declara su independencia, Polonia declara su independencia y Ucrania también declara su independencia. Hay un texto de la literatura universal de ese gran escritor que fue Mikhail Bulgakov, que se llama La Guardia Blanca, que describe Kiev entre 1917 y 1922, ocupada por los alemanes que peleaban contra el Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, ocupada por los bolcheviques y las tropas ucranianas peleando tanto contra los alemanes contra los rusos bolcheviques. Y es una Ucrania que se declara independiente, que tiene un gobierno, que tiene un ejército. Y hay páginas excepcionales de la historia ucraniana, como la batalla de Kiev en 1918, donde estudiantes de la universidad y de los politécnicos de Kiev salieron a combatir a los invasores rusos. Y tenemos una Ucrania ocupada de nuevo en el año 22 por las tropas soviéticas, y que se mantuvo una parte de ese territorio, el oeste, que fue absorbido en el año 39 cuando Stalin pactó con Adolfo Hitler la invasión a Polonia en 1939, en el tratado Ribbentrop-Molotov,
de agosto de 1939, y Hitler el 1 de septiembre invade Polonia por el oeste, y el 17 de septiembre lo hace Stalin por el este, y entonces el oeste de Ucrania cae dentro del dominio soviético. La Ucrania, que en los años 30, a finales del 29, principios de los años 30, sufrió una hambruna atroz, donde el llamado Holodomor costó la vida. Los cálculos más optimistas hablan de 6 a 8 millones, los más pesimistas de 10 a 12 millones de ucranianos que perdieron la vida por esa colectivización, esa sovietización de la agricultura, donde el famoso granero de Europa, que era Ucrania, pasó a ser un país con hambre, un país donde el canibalismo imperaba en las ciudades y en el campo. Y por eso no nos asombremos cuando en el año 41, a la hora de escoger entre los dos bandos que estaban en guerra en Europa, entre los alemanes de Hitler o los soviéticos de Stalin, los ucranianos prefirieron irse en el bando de los alemanes pensando que les iban a traer la independencia en contra de los bolcheviques. Y cuando escuchamos el nombre de Stepan Bandera, que en un inicio se unió a los alemanes y después los combatió a los alemanes, y al acabarse la Segunda Guerra Mundial siguió en los bosques de Ucrania, en los montes Cárpatos, con el llamado Ejército de Liberación de Ucrania, UNA, peleando al ejército soviético, hasta que fue asesinado en 1959 en la entonces República Federal Alemana, donde estuvo muchos años organizando y preparando la resistencia ucraniana. Los ucranianos, en un hecho que después lo vemos en Cuba, los ucranianos estuvieron desde 1949 hasta 1960 con grupos guerrilleros en los montes Cárpatos, combatiendo a los bolcheviques, combatiendo al poder soviético, al ejército rojo, y combatiéndolo de la manera que ellos consideraban necesaria. Por eso, cuando vemos el escudo de Ucrania, que es un tridente, es porque simboliza la lucha del campesino que es capaz de, con ese tridente, recoger la cosecha. Ucrania es el país del perfecto de una agricultura de trigo. La bandera ucraniana, esta que tenemos aquí, es amarilla porque es el color del trigo de los campos ucranianos, y el azul del cielo. Y ese tridente, que es el escudo nacional, significa eso, que el campesino lo mismo recoge la cosecha de trigo, que es capaz de enfrentarse a los invasores con ese tridente. Y ese tridente nosotros también lo tenemos en el movimiento en el MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en Cuba, que tiene también como su símbolo el tridente. Y los ucranianos, cuando estuvieron peleando contra los soviéticos en los años 50, tenían esos grupos en las montañas de alzados, de rebeldes, de nacionalistas, y por la parte soviética había un español, un republicano, que tenía de sobrenombre Angelito, que fue el que cuando Castro llega al poder va para Cuba como asesor del Ministerio del Interior, y utiliza la experiencia que las tropas soviéticas utilizaron contra los alzados ucranianos para ponerla en práctica en Cuba, en el Escambray. Y está documentado que fue él el que le puso o le sugirió a las autoridades cubanas que le denominaran entonces a esos alzados, a esos rebeldes, el nombre de bandidos, porque así era como la propaganda soviética le decía a los ucranianos nacionalistas, a los lituanos nacionalistas, a los estonios y a los de Latvia que combatían. Estonia tuvo un desarrollo de una guerrilla, le llamaban los hermanos de la foresta, y en Ucrania estaba el ejército nacionalista. Y la independencia de Ucrania, cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, los ucranianos siempre se manifestaron en contra de estar dentro de algún estado, de alguna manera que fuera gobernado por el Kremlin. De ahí el repudio que tuvieron los ucranianos a un discurso que diera en
en agosto, el 1 de agosto de 1991, el entonces presidente estadounidense George Bush, cuando visita Moscú y después visita Kiev en la Rada ucraniana, que es el parlamento, le pidió a los ucranianos que no se dejaran llevar por los ánimos nacionalistas y que apoyaran a Gorbachev en mantener un nuevo tipo de unión. El discurso, si buscamos en los anales de la política internacional, es conocido como el discurso del pollo de Kiev, que es una de las recetas culinarias más famosas de los ucranianos, que es un pollo envuelto dentro de bacon, etc. Y los ucranianos nunca comprendieron cómo entonces el presidente de Estados Unidos fuera capaz de proponerles que ellos siguieran sometidos a los designios del Kremlin y no ser un país independiente. Y la lección de Ucrania después de su independencia hasta la actualidad es que si los demócratas no somos capaces de encontrar un consenso, nuestro enemigo no se va a aprovechar de ello. Pasó en la Revolución Naranja en 2004. En este siglo XXI los ucranianos demostraron que son capaces de llevar a la calle las fuerzas necesarias para cambiar las voluntades del Kremlin o de la oligarquía prorrusa de Ucrania. En el 2004, en la Revolución Naranja, los ucranianos obligaron a las autoridades, al presidium del Tribunal Supremo, a declarar ilegal y fraudulento una segunda vuelta electoral, y es el único país en Occidente que hemos escuchado que en los últimos 20 años, o este siglo, que tuvo 3 elecciones presidenciales porque la segunda fue un fraude. Pero las contradicciones entre los demócratas llevó al fracaso de la Revolución Naranja y que retomara el poder las fuerzas prorrusas de Yanukovych, que después que se había comprometido a integrar Ucrania a Europa, y el grito que se oía en la plaza de la independencia de Kiev en el 2004 era Ucraina se Europa, Ucraina es Europa. Y entonces desde noviembre hasta febrero de 2014, los ucranianos tomaron la ciudad, tomaron el centro, la Plaza de la Independencia, dando muestra de un coraje, de una persistencia en no irse de las calles, de poner las tiendas de campaña en cualquier plaza posible y exigir la entrada del país, por lo menos en el acuerdo de colaboración que se había firmado anteriormente con la Unión Europea. Más de 115 personas murieron. Tuve el privilegio de estar la última semana en Kiev y el hotel donde yo me encontraba, el Hotel Ucraina, en el centro de la ciudad, se convirtió en el hospital de las manifestaciones, donde entraban heridos y allí morían porque la policía, o el Verkut, que es la policía especial del entonces gobierno de Yanukovych, no permitía la salida ni siquiera de los enfermos a los hospitales, y fallecían allí en el hospital. Y los ucranianos demostraron en estos últimos 8 años que fueron capaces de lo que Rusia llama un golpe de Estado. Fue un movimiento nacional de repulsa al acercamiento a Moscú. Y lo que no acepta el Kremlin es que Ucrania sea un ejemplo de democracia. Vladimir Putin lleva 23 años en el poder. Desde agosto de 1999 fue primer ministro con un ya convaleciente Boris Yeltsin, y él fue que asumió las riendas del país. Y en los últimos años, de 2014 a la fecha, Ucrania ha tenido 2 presidentes en 2 elecciones democráticas. Y en Ucrania hasta hace unas pocas semanas habían 11 partidos prorrusos que estaban representados en el Parlamento. Muchos de ellos financiados por los oligarcas, uno de ellos compadre de Vladimir Putin, que bautizó a su hija en el 2002. Y esos ucranianos prorrusos fueron la quinta columna que exacerbó los sentimientos antiucranianos en la propia población rusa. Y lo que estamos viendo hoy en día es una resistencia de un pueblo que está siendo masacrado. Estamos viendo imágenes propias de lo que se puede considerar crímenes de lesa humanidad, donde, como decía Anastasia Irina, Putin se ha convertido en el Hitler del siglo XXI, está masacrando a la población indefensa. Vemos a los hospitales que se han convertido en objetivos militares para la aviación rusa, donde exterminan un pabellón de cáncer
que Alexander Solzhenitsyn, que escribió en su momento aquella excelente obra Pabellón de Cáncer, ni siquiera se hubiera imaginado que los propios rusos fueran capaces de destruir un pabellón de cáncer, un hospital materno, a atacar los convoyes humanitarios que salen hacia el oeste, porque lo que quieren es que la población ucraniana sea desplazada hacia Rusia. Y quiero simplemente terminar recordarles que la estrofa principal del himno ucraniano, el himno se llama Shenevmerla Ucraina, que no muera Ucrania, que Ucrania perdure. Y el estribillo principal dice: alma y cuerpo damos por nuestra libertad, dushu y tilo mi daden sanachu esvavodo. Y que los ucranianos, su grito de guerra en esta guerra contra los rusos es que ellos van a vencer. Y cada vez que escuchamos una intervención, repiten lo mismo: Ucrania perimoshe, que Ucrania vencerá. Y no tengamos duda de ello. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ahora nos acompaña Alexis Ortiz, reconocido periodista, dirigente político venezolano de origen, y va a compartir unas palabras. Gracias. Bueno, queridas amigas y amigos, creo que debo comenzar por reconocer el esfuerzo de Pedro Corzo, de Álvaro Alba, de Wenceslao Cruz, todos los que hicieron posible que nosotros pudiéramos en esta mañana tan linda expresar nuestra solidaridad con Ucrania. Lo primero que quiero destacar, porque considero que es muy importante, es el heroísmo del pueblo ucraniano. Fíjense ustedes, hay un autor español que ustedes conocen bien, que se llama Arturo Pérez Reverte, que es muy famoso y muy provechoso a la lectura de sus relatos, que escribió un libro que yo recomiendo mucho que se lea, que se llama Un día de cólera. En ese libro, él describe de una manera magistral cómo el pueblo madrileño resistió el abuso de la invasión napoleónica un día de mayo, un 2 de mayo de 1808. Fue tanta la demostración de heroísmo, de entrega del pueblo madrileño, que cuando Napoleón Bonaparte recibió la información de cómo había actuado el pueblo madrileño ese día, Napoleón Bonaparte dijo él mismo: ese día todos los madrileños se comportaron como un hombre de honor. Hoy uno puede decir lo mismo. En Ucrania, todos los ucranianos se han comportado como un hombre de honor, como una mujer y un hombre de honor. Y eso es algo que tenemos que reconocer, porque es un gran ejemplo, es algo que nos insufla a nosotros esperanza, optimismo, deseo de continuar la lucha por el rescate de la democracia en nuestros países. El ejemplo que nos han dado los ucranianos es algo realmente conmovedor, que lo conduce a uno a mirar ese pueblo con mucho amor, con mucha admiración. Pero además del heroísmo de todo el pueblo ucraniano, está el ejemplo de este caballero Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Estuve recordando, porque yo escribí un libro sobre esa materia, sobre el origen y el significado de los nombres una vez, que el nombre Volodymyr en español corresponde a Vladimir o Vladimiro, y en el origen del nombre está que eso significaba un hombre líder, un hombre fuerte, un señor, pues. Y resulta que si algo caracteriza a este caballero es ese fluvio de liderazgo, esa espontaneidad del liderazgo que nos ha sorprendido a todos. Este caballero ha demostrado tener lo que llamaba Aristóteles la principal virtud política. Alguna gente cree que eso lo dijo Winston Churchill, pero Winston Churchill lo que hizo fue repetir lo que había dicho Aristóteles, y es que la principal virtud política es el coraje. Y eso es lo que ha demostrado este caballero Volodymyr Zelensky,
que tiene lo mejor, lo más importante que debe tener un político, que en este caso es el coraje, la voluntad de echar para adelante, de no rendirse, de estar dispuesto a luchar hasta la muerte y de ser un ejemplo para su pueblo y para el mundo, y por eso él se ha convertido en este momento en un estadista de importancia y de reconocimiento planetario. Entonces, lo primero que tenemos que destacar, mis queridas amigas y amigos, es precisamente esto. Los hermanos ucranianos son unos héroes, todos son unos héroes. Los que están luchando, las mujeres que salieron con sus niños al exilio para favorecer que sus maridos y sus hermanos y sus hijos pudieran seguir luchando, y en general todo. Lo segundo que tenemos que destacar, a mi juicio, es que en Ucrania se está dirimiendo algo mucho más importante que el gran esfuerzo que están haciendo los ucranianos. En Ucrania se está dilucidando la suerte de la humanidad, la suerte de la democracia. No es una confrontación solamente entre Ucrania y Rusia, es una confrontación entre los que creemos en la democracia, los que creemos en el imperio de la ley, los derechos humanos, la libertad de expresión, los que creemos en la división de los poderes, los que creemos en la convivencia civilizada y los que creen en que pueden imponer su voluntad a sangre y fuego, pasando por encima de cualquier legalidad, de cualquier institucionalidad, de cualquier sentido de convivencia civilizada. Este es el gran desafío de la democracia en este momento. La democracia tiene desafíos, el fundamentalismo musulmán, el cambio climático, el conflicto del Medio Oriente, pero el gran desafío en este momento es la amenaza que contra la democracia significa la estrategia de un criminal de guerra como Vladimir Putin. Y precisamente la tercera cuestión a ser destacada es que este caballero, Vladimir Putin, es un criminal de guerra. No es solamente un dictador, y ya es un dictador, como con tanto tino señalaba nuestro hermano Álvaro Alba. Este hombre ya tiene 23 años en el poder y acomodó la Constitución para pasar más de 30 años en el poder, incluso para morirse del poder si es posible, porque el gran sueño de todos los dictadores es morirse en el poder, como Franco, como Fidel Castro, el gran sueño, y Chávez murió en el poder y él hubiera querido gobernar hasta el año 2030, como más de una vez alardeó de que él iba a gobernar hasta el año 2030. Vladimir Putin ha hecho una guerra de arrase, una guerra de tierra quemada, una guerra de destrucción. Ya lo describió esta jovencita Irina y la profesora Anastasia, y lo describió Álvaro, y lo hemos visto todos los días nosotros con la instantaneidad de los medios de comunicación social y las redes sociales en este momento. Hemos visto cómo ellos han destruido de una manera deliberada, salvaje, paso a paso, miserable, todo lo que existe en Ucrania y que vale la pena en Ucrania. Lo han destruido todo, salvo la voluntad y el heroísmo de los ucranianos. Putin es un criminal de guerra. Cuando llegue el momento, porque los momentos siempre llegan, va a ser condenado como criminal de guerra. Ya hay denuncias en tal sentido procesándose en la Corte Penal Internacional. La cuarta cosa que me interesa destacar hoy es el triste papel que han hecho los gobiernos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, sobre todo, identificándose con este criminal de guerra y con la devastación espantosa, pavorosa de Ucrania. Esto también tendrá que tener su castigo histórico, la actuación de Díaz-Canel, de Maduro, de Daniel Ortega en esta tragedia de nuestros hermanos ucranianos. Y otros presidentes también que no han actuado con el descaro y el extremismo cobarde y complaciente y entreguista de estos tres que acabo de mencionar, pero que también no han ocultado su simpatía por el criminal de guerra ruso. Me refiero al presidente López Obrador de México, al presidente Alberto Fernández de Argentina, al presidente Jair Bolsonaro de Brasil, a los dos presidentes que tiene Bolivia, el títere Arce y el presidente real Evo Morales, y algunos otros dirigentes occidentales de alto rango que, para evitar
meterme en el pantano de las controversias, no voy a mencionar aquí, pero que han llegado a decir incluso hasta que Putin es un genio. Bueno, este genio lo que produjo fue el suicidio, la autodestrucción de Rusia. Este genio lo que produjo fue levantar el espíritu unitario de Occidente, que estaba fragmentado, que estaba de alguna manera diluido. Hoy Occidente ha colocado a Rusia en una situación realmente lamentable. Putin va a pasar a la historia como el hombre que concretó con sus disparates estratégicos la destrucción de su propio país. Fíjense ustedes, los presidentes de Estados Unidos, de Francia, de Polonia, el canciller alemán, la primera ministra de Taiwán, el primer ministro de Japón, el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, la gente democrática del mundo ha cerrado filas contra la asquerosa agresión de Putin a nuestros hermanos ucranianos. Cuando comenzaba la guerra, el presidente Biden de Estados Unidos dijo algo muy interesante. Dijo, las democracias del mundo van a convertir a Putin en un paria. Y eso es lo que Putin en este momento. Un paria, un leproso político, un hombre despreciable. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Y ahora viene Luis Rolle. Sale un momento. Espero. Ahora nos acompaña Luis A. Rolle, nacido en Cuba. Estuvo durante 20 años en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en las que alcanzó el grado de capitán y actualmente está retirado. Adelante, capitán Rolle. Muy buenos días a todos y muy buenas tardes, casi buenas noches a nuestros amigos en Ucrania. Quiero empezar por decir que son los ucranianos los que se merecen todo el mérito en estos momentos por estar enfrentándose a un imperio del mal personificado por Vladimir Putin. Son ellos los que se están enfrentando a esa maquinaria de guerra muy potente, algo que voy a estar tocando en mi presentación. Ucrania en estos momentos significa libertad, democracia, y nos estamos jugando todos esos valores democráticos en estos momentos, en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Así que a ellos mi más cordial saludo, mi respeto más profundo por lo que están haciendo en estos momentos en defensa de la soberanía de Ucrania. Ucrania es un país soberano, Ucrania es la víctima de una invasión por parte de Putin. Ucrania, como país soberano, está defendiendo su territorio. Crimea es Ucrania. Estas provincias supuestamente separatistas que ha inventado Vladimir Putin es Ucrania. Y ellos están defendiendo la integridad territorial de su propio país. Lo que ha pasado en el último mes en Ucrania ha puesto al descubierto toda esta falsedad, toda esta propaganda por parte de Putin acerca de su propio ejército. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Para ustedes, si pudieran virarse para que puedan ver la presentación, pues entonces sería mucho más fácil. Próxima slide, por favor.
Ok. El núcleo del ejército ruso son los tanques. Okay. Son los tanques de guerra. Así como el núcleo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son los portaaviones, pues el centro, todas las tácticas militares del ejército ruso están basadas en los tanques de guerra. Okay. Y aquí le voy a explicar qué tipo de tanques de guerra se están utilizando en Rusia, dentro de Ucrania en estos momentos como parte de esta invasión, y van a ver la falsedad de esta propaganda rusa que por décadas ha dicho que es una potencia mundial. Bueno, hoy ustedes van a ver cómo esa falsedad se está manifestando dentro de Ucrania en estos momentos. Pues bien, la próxima slide, por favor. Señores, estos son tanques que se están usando en estos momentos dentro de Ucrania. ¿Okay? Estamos hablando del T-55 y el T-62. Como pueden ver en la presentación, estos son tanques de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, estos tanques se encuentran en museos en estos momentos, pero sin embargo, Rusia tiene en su flota del modelo T-55, tiene más de 2.000 tanques todavía en servicio activo. Y de la flota de los modelos T-62 también tiene aproximadamente más de 2.000 tanques que están en estos momentos activos dentro del ejército ruso. ¿Okay? Estos son tanques que otra vez se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y Cuba, estos son los famosos tanques que tiene Cuba. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo dentro de Ucrania, cómo las tácticas que se están utilizando dentro de Ucrania, el armamento que se está utilizando por parte de los ucranianos para destruir estos tanques, pues se pudiera utilizar también en un futuro para destruir el ejército que continúa apoyando la tiranía dentro de Cuba. Así que, una vez más, estos tanques están dentro de Ucrania en este momento. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que son el T-55 y el T-62? Pues bien, si se dan cuenta, yo puse un cuadradito verde. ¿Okay? Los tanques hasta el año 1965 tenían 5 ruedas. ¿Okay? Todos los tanques después de esa fecha tienen 6 ruedas. ¿Okay? Así que cuando estén viendo las noticias en la televisión y le estén enseñando las imágenes en la televisión, lleven su atención a las ruedas de los tanques rusos. Si tienen 5, ya saben que son tanques obsoletos, ¿okay? Que está utilizando el ejército ruso. Y si tienen 6, pues bueno, yo les voy a explicar ahora los otros tanques que están siendo utilizados. Pues otra diferencia que existe, si se dan cuenta, en el T-55, en la punta del cañón, tiene una parte abultada. ¿Okay? Esa es la tecnología que se utilizaba en aquellos momentos para suprimir el fuego del tanque cuando dispara el proyectil, y es lo que hace que el proyectil pues, vaya hacia adelante. En el T-62, esa parte abultada queda en el medio de lo que sería el cañón del tanque. La próxima slide, por favor. Pues bien, se están utilizando también tanques de guerra, el T-64 y el T-80. Vamos a hablar del T-64 primero. T-64 es un tanque que tiene un motor de diésel. ¿Okay? Pero es un tanque muy pesado y también se hizo para tratar de modernizar a la flota rusa con estos tanques de la Segunda Guerra Mundial. Son fáciles de reconocer porque en la parte de atrás, en lo que es el sistema de escape, ¿no? de los vapores y esas cosas del motor, pues están en el mismo centro. Pues bien, si yo fuera, pues entonces un soldado ucraniano, pues con una jabalina, que se la voy a enseñar después en esta presentación, pues entonces donde yo apuntaría a esa jabalina es
a esta misma parte del tanque porque es la parte más frágil que tiene el tanque y va directamente hacia el motor del tanque T-64. Quiero mencionar el T-80. Me estoy saltando una generación de tanque, pero lo estoy haciendo a propósito. El T-80 es un tanque liviano con un motor de gasolina. Como están viendo, esos dos tanquecitos que tiene atrás, en la parte trasera, esos son los tanques de gasolina del tanque, ¿ok? Por tanto, hace que este tanque sea muy vulnerable a cualquier ataque de proyectiles, especialmente la jabalina, porque si se le da al tanque de gasolina, pues lo que se convierte es en un infierno, literalmente, porque le ha dado al tanque de gasolina de este tanque de guerra. Este tanque se hizo para reemplazar al T-72, que lo van a ver en la próxima slide, todavía no la muevas, pero se hizo precisamente porque era más liviano y para atacar la topografía de Europa, que es una topografía que tiene mucho fango. Entonces, el T-72 y los tanques anteriores, pues lo que hacen es que se atascan en el tanque, en ese fango y no pueden salir. Pues bien, la Unión Soviética en su tiempo diseñó este tanque y por ser más liviano, pues entonces se tiene un mayor movimiento en este tipo de topografía. Pero al ser más liviano, tiene menor poder de fuego. Entonces no le podía hacer frente a lo que es la tecnología de los Estados Unidos, la tecnología de la OTAN, y como que se quedó relegado en los almacenes de la antigua Unión Soviética, pero en estos momentos se está utilizando también en Ucrania. La próxima slide, por favor. Pues bien, vamos a hablar ahora del T-72 y el T-90. El T-72, como pueden leer ahí, es la gran mayoría de tanques que se están utilizando en estos momentos dentro de Ucrania. Este es, como se dice en inglés, este es el workhorse del ejército ruso. El T-72 está a la derecha. Cuando ustedes están mirando el slide, es el que está a la derecha. Pues es fácil de reconocer. Si ven la torreta del tanque, como que es redonda, ¿verdad? Tiene esa forma. Eso se hizo porque el T-72 es un modelo que empezó a ser diseñado en la Unión Soviética en los años, o a mediados de los años 1960. ¿Okay? Entonces, cuando aquello tenían que hacerlo de esta manera porque necesitaban una tripulación para este tanque de 3 o 4 tripulantes para poder operar este tanque. Por tanto, la forma circular de la torreta le da más espacio a los tripulantes dentro del tanque para poder llevar a cabo sus operaciones. También es fácil de reconocer porque el sistema de exhausto lo tiene hacia el lado y como lo ven es bastante elongado, es bastante amplio. Esto es porque la tecnología en los años 1960, 1970 pues no estaba tan avanzada como para achicar un poco más lo que sería el motor del tanque y también su sistema de escape. El T-90 lo estamos viendo, sería hacia la izquierda de ustedes. Es un tanque más avanzado, pero es un tanque también de los años 1980. Empezó a salir sus pruebas en los años 1990 y empezó su producción después de los años 2000. Sí es un tanque más avanzado, sí es un tanque que pudiera darle un poco más de poder de fuego al ejército ruso. Como están viendo ahí, ese cuadradito rojo que yo tengo, que está al lado del cañón principal del tanque, esos son sistemas antimisiles que están diseñados para proteger al tanque. Ese sistema antimisil no lo tiene el T-72. El T-72, si ven al lado del cañón principal,
pues lo que tiene es un sistema de flares. Esto es como, no sé ahora cómo decir flares en español, pero básicamente cuando viene un misil hacia el tanque salen estas flares y los flares tienen unos fragmentos de metales, y cuando el misil entra en contacto con estos flares, pues entonces explota y no le da al tanque. Pero ya eso es un sistema anticuado, eso es un sistema que ya es obsoleto, no funciona. Por tanto, el T-90 sí tiene un sistema más avanzado de antimisiles, que lo que hace es que le hace un jam. Cuando el misil viene hacia el tanque, está siendo dirigido por satélite, ¿okay? Por comunicación con satélite. Pues este tanque, el T-90, lo que hace es que interrumpe esa comunicación con el misil, y de esa manera puede evitar un impacto directo hacia el tanque. ¿Okay? Próxima slide, por favor. Pues bien, quiero aclarar de que estos tanques, aunque muchos de ellos son obsoletos, también son utilizados por el ejército ucraniano, porque Ucrania ha tenido una relación muy estrecha con la antigua Unión Soviética. Por tanto, no es de extrañar de que el armamento que tiene Ucrania en estos momentos que sea armamento soviético. ¿Okay? Así que están compartiendo mucho ese armamento bélico con el ejército ruso. También estamos viendo de que el ejército ruso está utilizando ciertos tipos de helicópteros dentro de Ucrania. Por ejemplo, que es el Mi-28, ¿okay? Es un helicóptero que la Unión Soviética ya lo quería retirar porque no estaba conforme a lo que serían las tácticas estratégicas del antiguo ejército soviético. Por tanto, tampoco está conforme con las tácticas del ejército ruso en este momento, pero sigue activo simplemente por un problema de presupuesto. O sea, en otras palabras, el ejército ruso no ha podido diseñar un helicóptero mucho más moderno porque no tiene dinero para hacerlo. Por tanto, están volando estos helicópteros. Siguen siendo helicópteros bastante letales, especialmente contra otro ejército, en este caso el ejército ucraniano, que no tiene tantos sistemas antiaéreos. Pero a la misma vez, siendo un helicóptero tan obsoleto, esto está incrementando los gastos que está incurriendo Rusia en esta invasión. La próxima slide, por favor. Disculpen. Pues bien, este es el famoso Alligator. Este es el centro de lo que serían los helicópteros rusos en estos momentos del ejército ruso. Este pudiera ser la competencia al helicóptero norteamericano, el Apache. ¿Okay? Y digo que pudiera ser porque no lo es. ¿Okay? Créanme en eso, no lo es. ¿Okay? Es bastante parecido. Nosotros creemos que ha sido una copia del Apache. ¿Okay? Pero lo que sí tiene este helicóptero, que es bastante impresionante, fíjense en las aspas. ¿Okay? Este helicóptero no tiene aspas traseras. ¿Okay? Tiene un sistema de doble aspas que giran una en contra de la otra. ¿Okay? Y eso lo que hace es que le da una estabilidad excepcional a este helicóptero. Y esa estabilidad es lo que hace que este helicóptero sea tan letal y sea tan atractivo para otros ejércitos en el mundo. Pero también tiene una tecnología que ya en estos momentos es bastante obsoleta. Nosotros, y digo nosotros porque yo soy retirado del ejército de los Estados Unidos después de casi 21 años de servicio activo, podemos detectar a este helicóptero a millas de distancia, podemos derribar este helicóptero a millas de distancia, y ellos nunca sabrían de dónde sale alguno de los misiles nuestros. Pero esto es lo que se está volando dentro de Ucrania, y sí he visto varios videos de inteligencia que demuestran
que las fuerzas ucranianas sí han podido derribar a este tipo de helicóptero dentro del territorio ucraniano. Próximo slide, por favor. Aquí le estoy enseñando esta bestia, pudiera decirle, porque este es el helicóptero Mi-35. Este es un helicóptero que es considerado un helicóptero pesado de apoyo a la infantería. Puede también mover a toda una escuadra de infanteros, ¿okay? Dejarlo en un lugar específico y después proveerle con lo que nosotros llamamos un apoyo de combate cercano. Estos helicópteros también ya están obsoletos, como lo ven. Mientras más grande es su equipo de combate, pues se convierte en un blanco mucho más fácil para lo que son las fuerzas defensivas, ¿verdad? Pues este helicóptero es enorme y he visto dos videos de dos de estos helicópteros que han sido derribados por las fuerzas ucranianas. El próximo slide, por favor. Vamos a entrar entonces ahora en una tecnología un poco más moderna. Lo que están viendo en estos momentos es el MiG-31 con el misil hipersónico. Ustedes han escuchado en varios programas de la televisión, creo que lo han escuchado también con Pedro Corsa y conmigo, del misil hipersónico. Pues bien, este misil sí es una tecnología nueva. Okay. Este misil, no hay defensa aérea en estos momentos que pudiera derribar o que pudiera detectar el misil hipersónico, ni por tanto de los Estados Unidos, ni de nuestros aliados, ni tampoco por parte de nuestros adversarios. Esto es algo que Rusia sí lo tiene y que ha podido adaptarlo a su arsenal, en este caso el MiG-31. Okay. Dentro de Ucrania se han confirmado al menos 2 ataques con este tipo de misil. Este es un misil que es bastante peligroso porque pudiera llevar con él una carga nuclear o también una carga de armas químicas, y puede ser lanzado, como lo ven aquí, desde un MiG-31 y no puede ser detectado en estos momentos, ni tampoco existe una defensa antiaérea en contra de este misil. Es bastante peligroso, pero yo pienso que en estos momentos Putin lo está utilizando como una forma de prueba al misil mismo, utilizando a Ucrania como un blanco perfecto para probar este misil y dejarlo después como un arma estratégica en contra de los Estados Unidos o quizás de la OTAN. Pero sí está pasando dentro de Ucrania en estos momentos. Okay. El próximo slide, por favor. Ok, aquí estamos viendo el Su-35, famoso Sukhoi. En esta configuración de esta fotografía, pues estamos viendo los misiles aire-aire. Este es un avión que sí tiene una tecnología bastante avanzada. Es un avión que está diseñado para lograr lo que sería la superioridad numérica del espacio aéreo cuando hay una invasión. ¿Okay? Existe la superioridad numérica. Eso quiere decir, por ejemplo, que Rusia tiene 5 aviones, pero Ucrania solamente tiene 3. O sea, hay una superioridad numérica por parte de Rusia. Y existe también lo que sería dominar el espacio aéreo. Eso quiere decir que ya no hay aviones por parte de Ucrania que le puedan hacer frente a Rusia. Eso es solamente un ejemplo. La realidad es que Ucrania todavía tiene aviones que le están haciendo frente a Rusia. Pero estamos viendo que el Su-35 está formando parte de estas operaciones de combate dentro de Ucrania. Rusia está llevando a cabo estas operaciones de combate para probarle al mundo de que sí tiene aviones que pudieran hacerle frente al F-16, por ejemplo, de los Estados Unidos, o el F-35, y a la misma vez tratar de encontrar ejércitos en el mundo que quisieran comprar este avión. Así que
también lo que están haciendo o la estrategia por parte de Rusia en estos momentos es demostrar que tiene esta capacidad con este avión Su-35. Próximo slide, por favor. Pues bien, como le dije, esto es un avión MiG-29 ucraniano. ¿Okay? Vean la bandera de Ucrania en la cola del avión, el tridente. ¿Okay? Esto es lo que está volando en estos momentos en Ucrania. Ahora, lo que llama mucho la atención es que el MiG-29 ucraniano está derribando el Su-35 ruso. ¿Okay? Así que, otra vez, esta propaganda rusa de que tienen toda esta tecnología súper avanzada se está destruyendo porque un MiG-29 está destruyendo a un Su-35. ¿Okay? Entonces, Putin en estos momentos se la está viendo un poco difícil porque si un MiG-29 puede derribar a un Su-35, pues entonces, ¿para qué vamos a comprar un Su-35? ¿Okay? Y sería imposible de que un Su-35 pudiera derribar entonces al F-35 norteamericano. ¿Okay? Así que aquí estamos viendo cómo esta propaganda rusa se está destruyendo y son los rusos mismos los que están destruyendo su propia propaganda. Pues estos aviones todavía están volando en el espacio aéreo ucraniano, todavía siguen causándole muchas bajas al ejército ruso y también a lo que es la Fuerza Aérea rusa. Próximo slide, por favor. Hemos visto que en los últimos 35, 37 días, muchísimos reportes en la televisión de que Rusia está utilizando misiles contra Ucrania. Pues estos son unos de los misiles que ellos están utilizando. Este es el sistema de misiles Caliber. Es un sistema de misiles bastante avanzado. Es lanzado, como lo ven, desde las frigatas en el Mar Negro hacia Ucrania. Desgraciadamente, Ucrania ha sido la víctima de muchísimos ataques de misiles como estos, que causan muchísimo daño dentro de lo que sería el territorio ucraniano. Ahora, estos misiles son capaces de ser dirigidos también por satélite, pero lo que estamos viendo dentro de Ucrania es que la mayoría de estos misiles son bastante erráticos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de que Putin da la orden de que se lancen estos misiles hacia una ciudad, pues entonces estamos viendo que estos misiles le están dando a escuelas, a hospitales, a iglesias, ¿okay? Están destruyendo lo que es la infraestructura civil de Ucrania, lo cual es una violación a la ley de la guerra internacional, por lo cual pudiera ser utilizado contra Putin para llevarlo en un futuro, que ojalá no sea muy lejos, pero para llevarlo a una corte internacional y acusarlo entonces de crímenes de guerra contra Ucrania. Próximo slide, por favor. El otro sistema de misiles que se está utilizando dentro de Ucrania por parte de Rusia, pues el K-300P, el cual está diseñado para ser un sistema de defensa de la costa. Pero como todos sabemos que Rusia en estos momentos, uno de sus objetivos principales es lograr adueñarse, lograr tomar la ciudad de Odessa, en lo que es la zona costal del Mar Negro de Ucrania, pues están lanzando también estos misiles en contra de lo que es la población civil ucraniana. A la misma vez, desde un punto de vista de inteligencia, pues entonces podemos llegar a la conclusión de que si están lanzando este tipo de misiles, eso quiere decir que se le están acabando misiles de otra denominación, como vieron en los slides anteriores. Y también pudiéramos llegar entonces a la conclusión de que Rusia, como esa superpotencia que a ellos les gusta tanto proclamar,
se pudiera estar quedando sin armamento en estos momentos. ¿Okay? Tenemos informaciones de que las fuerzas invasoras dentro de Ucrania se están quedando sin combustible, se están quedando sin armamento, se están quedando sin comida. ¿Okay? Los soldados rusos han salido a pedirle comida al pueblo ucraniano, lo cual es algo inaudito. ¿Okay? Han abandonado sus tanques de guerra porque no tienen combustible, no tienen armamento. Entonces, ¿qué van a hacer dentro de un tanque de guerra? Se convierten en un blanco perfecto, ¿okay? Porque es una cosa muy grande y las fuerzas ucranianas los están buscando. Rusia pudiera estarse quedando sin armamento y le cuesta muchísimo dinero a Vladimir Putin poder reemplazar todos estos sistemas de misiles y de armamento para sus tanques. ¿Okay? Próximo slide, por favor. Okay. Aquí lo que están viendo en estos momentos, esa es la Santa Jabalina, ¿okay? Como se le dice en Ucrania en estos momentos. Amigos, este es el armamento que está cambiando el curso de la guerra dentro de Ucrania. ¿Okay? Imagínense esto. ¿Por qué? Bueno, yo le acabo de enseñar a ustedes el tipo de tanques que se está utilizando por parte de Rusia para esta invasión. Son tanques obsoletos. ¿Okay? Entonces, la jabalina puede penetrar fácilmente el blindaje de todos los tanques rusos. La jabalina tiene un sistema que la primera explosión no es la explosión principal de este misil. Es simplemente para destruir el blindaje del tanque. Después de esa primera explosión hay otra explosión que entonces esa es para destruir el tanque completo y su tripulación. Esto es lo que estamos viendo que le está causando el dolor de cabeza más grande a Vladimir Putin y al ejército ruso en estos momentos en esta invasión de Ucrania. El sistema de la jabalina, como están viendo aquí con este soldado, eso es un soldado norteamericano, pudiera ser un marine. Lo que hace es que se dispara la jabalina y el soldado no tiene que quedarse para dirigir el misil. El soldado se puede mover a otro lugar y dejar que el misil, pues entonces llegue al tanque, porque detecta el tanque y va hacia el tanque de una manera bastante, de una manera autónoma. ¿Okay? Entonces, cualquier infantero puede cargar una jabalina, cualquier infantero puede disparar una jabalina. Se demora aproximadamente 30 minutos en darle el entrenamiento a una persona que no tenga experiencia militar ninguna. 30 minutos y se hace un experto en la jabalina. O sea, cuando estamos hablando de 44 millones de ucranianos, ¿okay? Bueno, tienen bastantes personas para entrenarlas en el uso de la jabalina y poder destruir a todo el ejército ruso. Eso es lo que está pasando dentro de Ucrania en estos momentos. Esa es el arma principal que está cambiando el curso de esta invasión rusa dentro de Ucrania. Y si llegara el momento de que las tropas rusas se retiren del territorio ucraniano, va a ser precisamente por esta arma que es la jabalina. En Ucrania se conoce como la Santa Jabalina y han puesto a un personaje religioso también con unas jabalinas. ¿Okay? Por eso es que le dicen la Santa Jabalina. Bien, la próxima slide, por favor. Quisiera enseñarle algo que Ucrania está utilizando en estos momentos como parte de la ayuda internacional. Este es un dron turco. ¿Okay? Esto es un dron bastante nuevo. Se está probando en estos momentos dentro de Ucrania. Se está llevando a cabo los estudios de qué tan buenas son las capacidades de guerra de este dron turco, pero se ha convertido en otro dolor de cabeza también para lo que es la Fuerza Aérea rusa en contra de Ucrania, porque el sistema antiaéreo le cuesta mucho trabajo detectar a este drone. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que puede llegar
tan cerca de los tanques rusos sin ser detectado. Y entonces, a esa altura, pues entonces puede lanzar los cohetes antitanque y destruir pues un convoy completo de tanques rusos. Entonces, esto le está causando también otro dolor de cabeza a lo que es Vladimir Putin y sus ansias de imperialismo ruso. Pero también le voy a decir, en estos momentos dentro de Ucrania, nosotros, el mundo, ¿okay?, está siendo testigo de una transición, ¿okay?, es una transición militar, es una transición donde nosotros siempre estamos acostumbrados a tener una fuerza aérea con el avión más avanzado, el avión más grande, el avión con más poder de fuego, con los mejores pilotos, ¿okay? En estos momentos, este es el futuro de la fuerza aérea de cualquier ejército del mundo, ¿okay? Un drone que no necesita un piloto, que no es fácilmente detectado por los sistemas antiaéreos, y también que pudiera causar muchísimo daño. Esto, en los próximos 50 años, yo tengo 45 ahora, así que ojalá que llegue yo a esa edad para poder ver de que el futuro de la Fuerza Aérea es algo de drones. Y el último que le voy a enseñar, la próxima slide, y ya está la última, este es el otro drone que se le está dando en estos momentos por parte de los Estados Unidos a Ucrania. ¿Okay? Se lo voy a describir. Ustedes ven ese tubo que está abajo. ¿Okay? Eso puede ser cargado por cualquier infantero. ¿Okay? El drone, como está en esa foto, sale así mismitico, pero el drone es la bomba. ¿Okay? Al frente tiene una cámara que detecta el tanque, y ese drone se convierte entonces en una bomba, en un kamikaze, en contra de ese tanque. Esto cuesta $5,000. ¿Okay? Y está destruyendo un tanque que cuesta decenas de millones de dólares, como sería el caso del T-90. ¿Okay? Son $5,000 en contra de decenas de millones de dólares rusos, pues están viendo quién tiene la ventaja en estos momentos. Yo sé que soy víctima del tiempo. Si tienen alguna pregunta para mí, pues bueno, adelante. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, sí. ¿Por qué se llama dron turco? ¿Es hecho en Turquía o diseñado en Turquía? Es diseñado y hecho en Turquía, sí. Es turco. ¿Y Turquía es Turquía es parte de la OTAN. Turquía tiene intereses geoestratégicos también con esta situación que está pasando dentro de Ucrania. Comparte el Mar Negro. Entonces, si Rusia logra tomar posesión de Ucrania, tomaría aproximadamente el 80% del territorio del Mar Negro, lo cual no le conviene a Turquía ni a los aliados de Turquía tampoco. Por eso es que Turquía está apoyando a Ucrania con estos drones. La señora primero. Oye, yo he escuchado muchas oportunidades que esta tecnología que tienen los rusos fue robada, muchos de ellos de los Estados Unidos, ¿es cierto? Sí, bueno, ahí le enseñé el helicóptero, el Alligator, que se parece muchísimo al Apache, aunque no llega a ser... También los tanques, también en drones, Sí, existe constantemente el riesgo de que la tecnología de los Estados Unidos y de nuestros aliados sea robada por parte de Rusia, por parte de Irán, por parte de China. Y eso pasa constantemente. Ahora, lo pueden hacer un helicóptero que luzca exactamente como un Apache, pero la tecnología en realidad de vuelo, de lanzamiento de misiles, bueno, ya eso es algo diferente, no lo tienen. Entonces sí, están volando un helicóptero muy bonito, pero no tienen la tecnología para hacerle frente al armamento de los Estados Unidos. El señor estaba primero. Está llegando a su fin el uso de los tanques como en la guerra. Y la segunda cuestión, el uso de armamento ruso en
Cuba y en Venezuela está dejando evidente que esos ejércitos están obsoletos? Ok, la primera pregunta fue sobre los tanques. Los tanques ya están siendo obsoletos desde aproximadamente mitad de los años 1990. Por eso es que el ejército de los Estados Unidos, aunque sí tenemos el tanque más avanzado, que es el Abrams M1A2, pues también está en proceso de transición hacia lo que son los vehículos Strikers, ¿okay? Que son mucho más ligeros, son mucho más fáciles de maniobrar en espacios pequeños. Un tanque necesita mucho espacio para poderse mover. Así que eventualmente hasta el tanque Abrams va a ser obsoleto en el ejército de los Estados Unidos. Para responderle su segunda pregunta, el ejército de Cuba es un ejército obsoleto desde hace muchísimo tiempo. El ejército venezolano es un ejército obsoleto desde hace muchísimo tiempo. Lo único que ellos se están enfrentando a una población que no tiene armas ninguna. Entonces, un tanque de la Segunda Guerra Mundial sirve para pasarle por encima todavía a un pueblo indefenso, tanto en Cuba como en Venezuela. Perdón, tenemos un orador más. Ok, una pregunta más y... No, es que estamos ya pasados de okay, tiempo. O sea, bueno. Después si pueden hacer la pregunta. Muchísimas gracias. Capitán. Bueno, muchas gracias, Capitán Roger. Y ahora viene el último orador, Pedro Corso, periodista, investigador histórico. Nació en Cuba y vivió en Venezuela 12 años y preside el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias. Muy buenos días. Ante que todo, las gracias al Museo Americano de la Diáspora Cubana por haber dado a nosotros, al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y a Bienvenidos Venezolanos esta oportunidad. Las gracias a ustedes por asistir, las gracias a los conferencistas que realmente se han esforzado y me han puesto a mí, que estoy cerrando esto, en una situación difícil. Capitán Roger, un trabajo excelente, como las palabras que dijo, que también es director del Instituto de la Memoria Histórica, Álvaro Alba, nuestro amigo Alexis Ortiz, dijo las grandes verdades que hay que decir y hay que manifestar solidaridad. Nosotros los cubanos y los venezolanos no cesamos de reclamar solidaridad, no cesamos de criticar a esos gobiernos, a esas personalidades internacionales que obvian, pasan por alto la dictadura de 62 años que estamos padeciendo en Venezuela, un régimen dictatorial también de más de 20 años. En fin, reclamamos solidaridad, pero realmente no somos lo necesariamente rápido en expresarla cuando un pueblo está sufriendo y padeciendo, como acontece con el pueblo de Ucrania. El pueblo de Ucrania está pasando una crisis muy grande, sin paralelo en los últimos años. No es una crisis nueva. Por desgracia, muchas grandes potencias usan sus recursos para destruir, no para construir. Rusia históricamente ha tenido, y hablo desde la época zarista, pasando por la Unión Soviética y la Rusia actual, una vocación imperialista indiscutible. Cuando hace unos días, conversando con Álvaro Alba, pensamos organizar esta conferencia, me gustó mucho la idea, porque uno ve en las redes sociales particularmente que son maravillosas, pero también sirven para dañar mucho la opinión pública. Hay que decirlo. Las redes sociales son maravillosas. Yo no las cuestiono. Pero desgraciadamente hay personas que utilizan esas mismas redes sociales que nos ayudan a cultivarnos, a desarrollarnos, para adelantar agendas fundamentadas en cosas que no son ciertas.
Y eso ha confundido a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, yo tengo amigos de diferentes nacionalidades, hombres y mujeres, convencidos de lo negativo que es el régimen cubano, venezolano, nicaragüense, boliviano, conscientes que tanto Rusia como China e Irán son aliados de estos regímenes y ayudan a destruir las oportunidades de cambio hacia una democracia de los mismos. He oído a estas personas no defender a Vladimir Putin, sino muy tímidamente, algunos lo defienden abiertamente, muy tímidamente planteando como que esta acción, esta agresión militar, criminal, la califico así personalmente, de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano, es porque Vladimir Putin quiere impedir una conspiración. No, el principal conspirador es Vladimir Putin. Dígalo quien lo diga. Yo estoy oyendo hablar de una conspiración internacional desde que soy un adolescente. Recuerdo que en presidio político había un grupo de compañeros que hablaban de una conspiración de los manifiestos, ahora no recuerdo el nombre, como que el mundo entero había una gente tratando de conspirar y manipular. No voy a caer en ese debate, pero Putin es el verdadero conspirador al tratar de eliminar las posibilidades de que Ucrania sea un país libre e independiente. Putin no es Robin Hood, no está haciendo esta acción para salvar a los ucranianos. Como bien dijo, no sé si estoy bien, si Irina o Anastasia, que nos llevaron a conocer muy de cerca la realidad ucraniana, Putin lo que quiere es eliminar a una nación que siempre ha tenido grandes diferencias con Rusia. Y hay que recordar que el primer lugar en el mundo donde se usó los gases contra la población civil fue en Ucrania, una acción que implementó Vladimir Ilich Lenin, qué casualidad, el mismo nombre, a través de un general que dicen que era el más talentoso de todos los generales rusos, Tukhachevsky. Este señor, como ustedes saben, Stalin era muy agradecido. Este señor, años después, en los procesos de Moscú, fue fusilado, fue asesinado por decisión de Stalin. El mismo que gaseó a la población ucraniana, a los campesinos ucranianos, porque no les servían a la Unión Soviética todo el trigo, todas las demandas que ellos ejecutaban. Como bien describió Álvaro Alba, este autócrata está en el poder desde hace 23 años, no hace 2 días. Este autócrata está realizando o desarrollando una práctica que nos obliga a pensar en el año 1938-39, cuando empezó el chantaje de Adolfo Hitler contra Occidente, de que si no accedía a los territorios que él quería, pues iba a desarrollar una guerra cruenta y terrible. Múnich fue el lugar donde se reunieron Chamberlain, Daladier y Adolfo Hitler. Hay una película muy interesante, muy nueva, sobre Chamberlain, que trata de restaurar su imagen, y yo creo que lo logra, porque hasta a mí logró confundirme. Chamberlain, según esta película, las concesiones que hizo, las hizo por la paz. Y eso es muy importante. La paz es fundamental. Como bien me decía mi gran amigo Wenceslao Cruz hace un rato, a ti que te gustan las armas, cómprate un Javelin. No, ojalá no haya que inventar armas. Ojalá los pueblos, los gobiernos desistan de eso, pero yo creo que eso es una utopía. Y Putin, como buen dictador, como buen agresor, está consciente que hay que ejercer presión sobre las partes para que estas partes se retiren. Pero no lo ha logrado, como bien describió Alexis Ortiz. No lo ha logrado. Yo temía
que en este afán que tienen algunos políticos de quedar bien con Dios y con el diablo, Occidente hiciera concesiones totales y absolutas a Vladimir Putin y dejara a Ucrania a su suerte. Hasta ahora quizás no estén actuando a la medida del deseo de muchos de nosotros, pero yo creo que están actuando dentro de las posibilidades de un gobierno que su primera responsabilidad es resolver los problemas del país que gobierna, perdonen la redundancia, están actuando, en mi opinión, repito, correctamente. No logró Putin que su agresión a Ucrania quedara impune. No logró que Occidente se acobardara. Creo que solo hay un presidente de los miembros fundamentales de la OTAN que está tentando al síndrome de Chamberlain, esa concesión total y absoluta a quien ponga las armas sobre la mesa, y es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron viajó a Rusia unos días antes de que empezara la guerra y vino diciendo que no iba a haber guerra. Emmanuel Macron tenía que estar consciente que iba a haber guerra, porque los servicios de inteligencia estaban trabajando y han trabajado muy efectivamente para conocer lo que estaba instrumentando Vladimir Putin. Una guerra terrible que es lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Y hay una preocupación, y Rusia no será ese aparato militar que se nos ha vendido durante años, pero no podemos olvidar que Rusia es el país que más armas nucleares tiene. Rusia puede destruir, si no al mundo, una buena parte de él, o al menos desencadenar un conflicto bélico que nos ponga a todos nosotros como volutas, como pequeñas cosas desaparecidas. Y el capitán así no llegaría a sus 95 años. Esto es extremadamente peligroso y por eso a estas personas hay que detenerlas, hay que pararlas, no se le puede hacer concesiones. América Latina, no voy a hablar de Estados Unidos, América Latina le hizo durante 60 años y le sigue haciendo numerosas concesiones a la dictadura cubana. Y por eso la dictadura cubana subvirtió el orden latinoamericano y trató de establecer regímenes semejantes a su imagen. Porque a los dictadores no se le puede detener, aún tengan armas nucleares. Por eso, cuando se inició este conflicto y días después, Putin dijo algo así como que ellos usarían armas nucleares si veían que Rusia estaba amenazada. Yo me preocupé. Yo tengo la experiencia de la crisis de los misiles en el año 62, que había un mandante en la Unión Soviética mucho más racional que Vladimir Putin. Miren que uno tiene que decir cosas cuando la historia transcurre. Nikita Khrushchev fue mucho más racional que Vladimir Putin. Y se me fue un lapso, señores, disculpen. Vladimir Putin ha puesto al mundo al borde de esa catástrofe nuclear. A pesar de que hay una teoría que estableció Henry Kissinger hace más de 60 años, aún antes de esta crisis, que se llamaba la destrucción mutua asegurada. Y es una realidad. El lanzamiento, el uso de armas atómicas implica la destrucción de todo el mundo. No habría ganadores ni vencidos. El que dé el primer golpe es muy importante, pero los segundos golpes son también devastadores. Pero bien, diciéndoles esto, yo preocupado por una eventual guerra nuclear, llegué a casa de mi hija. No quería que ella no quería que yo comentara esta anécdota. Llegué a casa de mi hija y dije, mira, hay una situación muy difícil
No sé a dónde esto va a parar. Hay que prepararse. No quiero ser alarmista, pero pensemos en la eventualidad de un conflicto nuclear. Me dijo, mira, papi, yo tengo 3 hijos, pero lo que sí te puedo decir es que no se puede vivir con miedo. No podemos vivir con miedo. Es duro, pero lo que trata Vladimir Ilich Putin es que vivamos con miedo. Todos los dictadores lo que buscan es que vivamos con miedo. Y eso no podemos permitirlo. Porque el miedo es algo, se lo dice alguien que no es valiente, pero que vivió una cruenta dictadura también. El miedo es algo que se nos cuela en el sistema sanguíneo y te lo tienes por toda la vida. Ahí tienes a muchos cubanos, y digo no pocos, muchos, que desgraciadamente, aún estando en el exilio, no cuestionan ni critican a la dictadura. Yo conozco unos cuantos. No la cuestionan ni la critican. Siguen viviendo con el miedo que tenían en Cuba. Y eso es de no entender. Los ucranianos, como nos demostró Irina y Anastasia, de la que no tengo duda, que por su actitud y su conducta, una eventual victoria de la invasión rusa las llevaría a ellas a un campo de concentración, porque tampoco debemos olvidar que Vladimir Putin fue coronel de la KGB. A algunas personas se le ha olvidado. Señores, para llegar a ser alto oficial de un cuerpo de inteligencia de un país totalitario, dictadura absoluta como era Rusia, la Unión Soviética, perdón, hay que ser un criminal. Hay que serlo. Esa KGB fue la que entrenó al G2 cubano. No entiendo un cubano que defienda a Vladimir Putin. Lo digo con toda propiedad. Ellos entrenaron, la gente de Putin entrenaron al G2 cubano que nos tiene a nosotros en el destierro y a los cubanos de la isla aplastados. Es Vladimir Putin el aliado de Nicolás Maduro, como bien dijo Ortiz. El aliado de Daniel Ortega y de Evo Morales en Bolivia. Y nosotros como cubanos, y termino, tenemos un compromiso muy grande, porque nuestro apóstol dijo enfáticamente, ver con calma un crimen, y lo que está ocurriendo en Ucrania es un crimen, es igual a cometerlo. Nosotros no podemos ver con calma este crimen. Por eso nos reunimos latinoamericanos amenazados por el despotismo ruso, chino e iraní, porque es una alianza terrible la de esos 3 países, a denunciar esto que está ocurriendo en Ucrania. Tengamos presente, para recordar lo de la conspiración, que Putin destruyó la ciudad de Alepo, matando decenas de miles de personas. Desgraciadamente Occidente no tuvo el coraje, la entereza para impedir que esa ciudad fuera arrasada tal y como ha hecho con Mariupol. Eso lo hizo Vladimir Putin, ese que está en contra de las conspiraciones. Putin destruyó la ciudad de Grozny, una ciudad de su propio país, la capital de Chechenia, porque Chechenia quería independizarse. Y Putin fue quien determinó la guerra de Georgia en el año 2008, que Occidente cerró los ojos ante esa guerra. No podemos tener miedo. Yo espero tener el valor suficiente para enfrentar esa realidad. Muchísimas gracias a todos. Reitero mi gratitud a Anastasia, a Irina, al Museo Americano de la Diáspora Cubana y a todos los ponentes que hemos tenido en el día de hoy y la conducción de Daniel Pedreira.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Que tengan buenos días.